aceptó organizar la boda de su ex. La dolorosa verdad que desató con el primo millonario. La ciudad vibraba con el eco de campanas, un sonido que cortaba el aire como un cuchillo. Ana temía que su pecho estallara, atrapada entre el amor del pasado y la traición que acechaba en cada rincón. ¿Cómo había llegado a aceptar ser la organizadora de la boda de su ex? La invitación llegó envuelta en una aura de confusión y miedo, y apenas pudo contener las lágrimas cuando vio el nombre del nuevo amor. Gabriela, una mujer espléndida con una carrera brillante y, encima, prima de Javier, el que una vez fue su mundo. Las luces titilaban en la mansión de los Martínez, un lugar donde las sombras parecían susurrar secretos olvidados. Ahí, en aquel jardín deslumbrante, todo parecía perfecto, demasiado perfecto. La emoción era palpable, pero Ana no podía ignorar la sensación helada que subía por su columna, como si alguien estuviera observando. En cada rincón, había detalles que la hacían sentir la presencia del pasado, flores que solían ser sus favoritas, música que evocaba viejos recuerdos. El aire estaba cargado de promesas rotas y risas falsas, y ella, atrapada entre el deber y el dolor, sentía como su corazón se encogía cada vez más, pero lo que nadie sabía era que Ana guardaba un oscuro secreto que podía cambiarlo todo. Un mensaje sin leer en su teléfono vibraba como un latido frenético. «No lo hagas, Ana». ¿De quién era? ¿Qué peligro acechaba tras esas palabras? Los invitados reían, brindaban, celebraban un amor que para ella no era más que una ilusión. Su mente daba vueltas, y en medio de toda la euforia, se preguntaba si realmente quería ser parte de aquel engaño. «Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. It's the hat for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Mientras observaba la felicidad en las caras ajenas, su mente viajaba. ¿Qué haría si aquellos planes se venían abajo? Era un mar de dudas y en el fondo, un grito de desesperación que amenazaba con salir. Hasta que apareció él. Lucas, el primo millonario que todos en la fiesta aclamaban. Un hombre con un aire de misterio, una sonrisa que guardaba secretos. Sus miradas se cruzaron y Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Porque parecía que él conocía más sobre ella de lo que ella estaba dispuesta a admitir. La conexión fue instantánea, y en ese momento, el caos de la boda se desvaneció. 10 segundos que cambiaron todo. ¿Qué silencio encierra esa atracción? ¿Qué revelará el primo millonario en su historia? El jardín de la mansión brillaba, pero Ana sentía que cada chispa era un hilo más que se enredaba en su corazón. La mirada de Lucas la seguía, como si su ser fuera un imán que la traía hacia un abismo desconocido. Con cada paso que daba, el murmullo de la fiesta se desvanecía, y todo lo que quedaba era el eco de su propio latido. ¿Cómo te atreves a estar aquí?, le preguntó Javier, interrumpiendo su trance. Él apareció tan repentinamente como una tormenta. La sonrisa que había mostrado antes era ahora una línea tensa. ¿No crees que esto es complicado? Ana sintió un nudo en la garganta. Para él, esta boda era pura ilusión, pero para ella era una prisión. Solo estoy trabajando, contestó, evitando su mirada. El tono de su voz no transmitía la seguridad que su expresión intentaba proyectar, pero Javier no se dio por satisfecho. No me mires así. La gente está hablando. Y sabes que no todos ven con buenos ojos tu papel aquí. ¿Qué deberían decir? ¿Que he venido a ayudar a que tú y Gabriela sean felices?, dijo con sarcasmo. Sin embargo, la duda lo invadía, porque ella asumía este rol de organizadora. Se giró y vio a Lucas nuevamente. Él la observaba con una intensidad perturbadora. Mientras Javier se alejaba, Ana sintió un impulso insaciable de acercarse a Lucas. Era como si esa chispa que sentía entre ellos podía iluminar incluso la oscuridad que rodeaba su corazón. Sin pensarlo, hizo un paso hacia él, solo para que un grupo de invitados la interrumpiera. «Ana», exclamó una de sus viejas amigas, abrazándola de manera imprevista. «Qué bien que viniste. ¿Te has fijado en la decoración? Es tan hermosa». Su voz era un reflejo de la euforia que la rodeaba, pero en el fondo, Ana solo sentía el peso de su propio dolor. «Sí, todo se ve bien», respondió, forzando una sonrisa. Luego se despidió y buscó finalmente a Lucas, quien hablaba con un pequeño grupo. Cuando entró en el círculo, las miradas se volvieron hacia ella. Él le sonrió,
y fue como si todas las luces de la fiesta se concentraran en ese momento. ¿Te gustaría dar un paseo por el jardín?, le preguntó. La suavidad de su voz contrastaba con el bullicio a su alrededor. Ana sintió. Necesitaba aire, claridad, un escape de las sombras que acechaban en cada rincón de esa fiesta. Al caminar entre flores y luces tenues, sintió que el caos se reducía a un simple gesto. Dime, ¿estás bien?, le preguntó Lucas con un tono que parecía atravesar las paredes de su angustia. En su mirada había sinceridad, eso la sorprendía. Ana sintió el impulso de abrirse a él, de confesarle todo. Es solo, estoy atrapada en este lugar, comenzó, pero antes de que pudiera seguir, el sonido de un grito proveniente de la mansión la detuvo en seco. Los murmullos alcanzaron sus oídos, la fiesta se encogía y una sombra de pánico se extendía. Ana, espera, dijo Lucas, apretando suavemente su brazo. Pero su mente ya estaba desgarrándose entre el miedo y la necesidad de entender lo que sucedía. Y ahí, entre el miedo y la curiosidad, sintió que el reloj daba la medianoche. No puedo volver, tengo que ver qué pasa, exclamó, despojándose de su agarre y corriendo hacia la entrada de la mansión. Con cada paso, las dudas y los secretos se mezclaban, y la voz de advertencia resuena de nuevo en su mente, no lo hagas. ¿Qué descubriría al dar ese paso adelante? La verdad estaría a la vuelta de la esquina, y Ana no podía decir si estaba lista para enfrentarla. Ana cruzó el umbral de la mansión y la fiesta pasó de un vibrante susurro a un súbito silencio, como si el aire mismo se hubiera congelado. Su corazón latía con fuerza, presa de una combinación de miedo y curiosidad. Las luces del interior parpadeaban débilmente, proyectando sombras inquietantes que parecían cobrar vida propia. Al llegar al pasillo, se topó con un grupo de invitados que discutían en voz baja. Sus rostros eran máscaras de sorpresa y temor. ¿Qué ha pasado?, preguntó Ana, su voz temblorosa. Nadie respondió. Todos estaban demasiado absortos en su pánico. Se acercó a una de las mujeres, una vieja amiga que lucía pálida. Dime, ¿qué ha sucedido?, insistió Ana, apenas conteniendo sus nervios. Finalmente, la mujer rompió el silencio, sus palabras salpicadas de incredulidad. Alguien ha desaparecido. La frase flotó en el aire como un mal presagio. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta que se asomaba en los labios de todos. Gabriela. No han podido encontrarla desde hace unos minutos, murmuró otro invitado. Su expresión mostraba angustia. Alguien dijo que la vio salir al jardín. El corazón de Ana se hundió. No sabía si era la culpa o el instinto de sobrevivencia, pero una parte de ella recordó a Lucas, también a la sombra de la pérdida que pesaba sobre ella. Se giró rápidamente, buscando su rostro entre la multitud que rodeaba el vestíbulo. Lucas. Gritó, pero su voz era ahogada por el murmullo. La preocupación se mezcló con la creciente ansiedad. Tenía que encontrarlo. Cada segundo contaba y, aunque su mente estaba en caos, una llama de determinación iluminaba su camino. Atravesando la sala, Ana encontró a Javier hablando febrilmente con un grupo de hombres. Los ojos de él se encontraron con los de ella, cargados de una mezcla de reproche y temor. ¿Dónde estabas?, le dijo, irritado. No podemos perder más tiempo. Gabriela ha desaparecido, le respondió, subrayando la urgencia. Su voz firme contrastaba con el tumulto interno que sentía. Javier, sin perder un segundo, lideró la marcha hacia la salida. Ana lo siguió, la preocupación por su amiga la impulsaba, mientras la amenaza de lo desconocido la acechaba en cada paso. Al abrir la puerta del jardín, una brisa helada les dio la bienvenida, arrastrando consigo el aire festivo de la fiesta atrás. Las luces del jardín estaban encendidas, pero la atmósfera era diferente, la belleza del lugar se tornaba en algo ominoso. Gabriela. Gritó Ana sin pensar, la voz resonando en la oscuridad. El eco fue su único reflejo. Todo se sentía desolador, como si el jardín se hubiese tragado el sentido de celebración. De repente, un alarido desgarrador surgió desde el fondo, un sonido que caló hondo en su ser. Ana y Javier intercambiaron miradas, y sin decir una palabra, corrieron hacia el origen del grito. Al llegar, Ana se detuvo en seco. Una figura yacía en el suelo, cubierta por sombras. El corazón le latía tan fuerte que casi podía oír su eco. Javier se agachó y reveló el rostro de la persona a sus pies. Era una mujer, su vestido de boda arrugado y ensangrentado. No. No puede ser. Musitó Ana, el horror retumbando en su pecho. La realidad se movía como un espectro en su mente. Las preguntas eran un torbellino a su alrededor, incapaces de encontrar forma. En ese instante, comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma.
La fiesta, la mente de todos por enredarse en secretos y mentiras, había alcanzado un nuevo nivel de horror. Sin embargo, algo en los ojos de Javier la advirtió. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y determinación. Ana, tenemos que salir de aquí. Hay algo más, no estamos solos, dijo con un susurro que se perdió en el viento. Y así, con un nudo en la garganta y el pulso acelerado, Ana sintió que el oscuro centro del misterio apenas comenzaba a revelarse. Porque las sombras que se agazapaban en la mansión tenían mucho más que contar. Ana sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. La imagen de Gabriela, con el vestido blanco manchado de rojo, se grababa en su mente. El grito que las había llevado hasta allí resonaba aún, como un eco lejano, pero la realidad fría era que algo oscuro acechaba entre las sombras de la mansión. Debemos irnos. Ahora, insistió Javier, arrastrándola con él mientras sus ojos buscaban frenéticamente en la oscuridad. Ana hizo un esfuerzo por hacer caso omiso a la confusión y el pánico que brotaban de su interior. Las luces del jardín parecían titilar como si supieran algo que ellos no a cada paso, las sombras parecían crecer, extenderse, envolverlos. Ana podía sentir la presión en su pecho, una sensación de inminente peligro que se concentraba en su estómago. ¿Qué fue eso? ¿Quién estaba con ella?, preguntó Ana, susurros llenos de incertidumbre. La imagen de Gabriela caída a sus pies la perseguía. No lo sé, pero no puedo dejar que esto nos atrape también, dijo Javier, pero su voz temblaba. Su mirada se desvió, como si un instinto le insinuara que no estaban solos. Al borde de un arbusto, una sombra más se movió rápidamente. Ana se detuvo, el miedo encajándose nuevamente en su pecho. Javier. La voz le salió apenas en un susurro, temerosa de lo que podría parecer. Es solo un árbol, dijo él, forzando una risa que le salió amarga. ¿Vamos? Pero mientras se alejaban del área donde yacía Gabriela, el ambiente se tornaba cada vez más inquietante. Las risas de la fiesta se habían desvanecido, ahora solo quedaba el sonido de las hojas al moverse, como si algo las agitara. Ana pensó en Lucas. ¿Estaría bien? ¿Y si también estaba en peligro? Su corazón se convirtió en un tambor que la urgía a acelerar, pero Javier la sostenía de la muñeca, su agarre casi demasiado firme. ¿Dónde está Lucas?, preguntó ella de repente, deteniéndose con miedo. No lo sé. No tenemos tiempo para buscarlo. Lo siento, Ana, pero no podemos esperar. Ana miró a Javier a los ojos, y su incertidumbre se convirtió en ira. No podemos dejarlo. Él se preocupa por mí, Javier. Tengo que encontrarlo. Pero ella lo sabía, en el fondo, tendría que elegir entre buscarlo o seguir su propio instinto de supervivencia. Un grito desgarrador sonó de nuevo, esta vez más cerca. Era un llanto desgarrador que heló su sangre. Ana se sintió como si estuviese atada, luchando entre rescatar a Lucas o seguir el camino oscuro hacia la salvación. Ana, ven aquí. La voz de Javier sonaba ahora tensa. Su expresión era una máscara de terror. Mira, dijo, señalando hacia la mansión. A través de las ventanas, empezaron a emerger sombras. Figuras alargadas se movían, riendo cruelmente mientras todo se convertía en un caos. Alguna danza siniestra se celebraba a su alrededor, ajena a la tragedia que había ocurrido fuera. Debemos irnos, ahora, repitió Javier, empujándola hacia un pasillo lateral del jardín. Ana estaba exhausta, llena de dudas, pero su instinto la empujaba a avanzar. Mientras corrían, un zumbido extraño empezó a llenar el aire, como un murmullo de voces distantes, y Ana sintió que algo más se movía entre las sombras. De repente, algo le tocó el hombro, helando su cuerpo. Ana, corre, gritó Javier, mientras ella se giraba lentamente para descubrir quién, o qué, estaba detrás de ella. Sus ojos se encontraron con una figura que emergía lentamente de la oscuridad. Su corazón se detuvo mientras la luna iluminaba el rostro familiar. Era el primo de Gabriela, Martín, que parecía dispuesto a darles una bienvenida tan macabra como la que se había desatado esa noche. Los he estado esperando, dijo con una sonrisa torcida, mientras el jardín se llenaba de ecos inquietantes. Ana, con la adrenalina corriendo por sus venas, supo que las respuestas estaban más cerca de lo que temía. Pero la pregunta que resonaba en su mente era, ¿acaso ya era el próximo objetivo de la noche? Y en el parpadeo de una luz, la verdad estaba a punto de revelarse. La mirada de Martín brillaba con una mezcla de malicia y algo que parecía satisfacción. Ana sentía que el corazón le palpitaba con fuerza al escuchar esas palabras. ¿Qué había estado esperando? La respuesta no le gustaba, y una inquietante punzada de desconfianza comenzó a formarse en su mente. ¿Era el culpable de lo que había sucedido?
¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Ana, su voz temblorosa pero decidida. El instinto de protección que había sentido por Lucas resurgió, pero Martín solo se rió, un sonido que reverberó entre las sombras. Quiero que todos vean lo que realmente son, dijo él, como si cada palabra estuviera impregnada de un profundo rencor. Hoy, la verdad saldrá a la luz, y no podrán escapar. Últimamente se ha hablado mucho de las máscaras que llevamos puestas. —¡Qué tonterías! —escupió Javier, empujando a Ana detrás de él. No tienes poder aquí. Debemos irnos, ahora. Pero las sombras alrededor de la mansión parecían vibrar con la energía oscura de las palabras de Martín, cada figura sombría danzando al compás de un terror que no podían entender. Martín extendió una mano en un gesto casual, como si estuviera esperando que el aire a su alrededor respondiera. ¿No sientes la atracción? Esa energía entre nosotros, todo lo que hemos compartido, y lo que traemos con nosotros. La noche es joven, y esto apenas comienza. Ana sintió que el aire se le escapaba, y el nudo en su estómago se apretaba a cada palabra que salía de su boca. ¿Qué compartían realmente? La conexión se sentía extraña y ominosa, como un hilo tenso que podía romperse con un movimiento inapropiado. Esto es un juego, un macabro juego donde alguien siempre pierde, continuó Martín, creando imágenes vívidas en su mente. Era como si él pudiera leer sus pensamientos, anticipar sus temores. Y todo está relacionado con el pasado, con traiciones ocultas y secretos enterrados. Una boda, un viejo amante, todo lo que deseas olvidar. Pero te lo devolveré con interés. Basta, gritó Ana, surgiendo con valentía mientras la oscuridad parecía absorber su luz. No tienes que hacer esto. Solamente déjanos ir. Martín sonrió con sorna, imperturbable ante su desafío. ¿Crees que puedes simplemente marcharte? Las cosas no funcionan así. La noche de hoy es especial, y el pasado tiene sus garras firmemente asentadas. Ninguno de ustedes está a salvo mientras esta danza continúe. La tensión era palpable mientras Javier y Ana se miraban, intentando buscar una respuesta en los ojos del otro. La risa macabra de Martín resonaba como un eco tenebroso, y Ana, aunque envuelta en el miedo, sintió una chispa de determinación. Era hora de romper las cadenas que los mantenían atrapados en este ciclo de engaños. Si quieres jugar, jugaré contigo, dijo Ana, levantando la cabeza. Su voz sonó más fuerte de lo que se sentía. Pero no considero perder un juego que no elegí. Martín frunció el ceño, y por un momento, su sonrisa se apagó. Había algo en su mirada que sugirió que tal vez no había anticipado esta respuesta. Javier la tomó de la mano, y juntos empezaron a retroceder lentamente. Pero en el instante en que giraron, un grito resonó en la distancia, uno que reconoció por ambos. Era Lucas. Su nombre vibraba en el aire como una campana de alarma. Lucas. Ana exclamó con horror. El miedo por él ahora era tan fuerte que ahogaba su propio sentido de autoconservación. Debemos ayudarlo. Antes de que pudieran avanzar, una oleada de figuras emergió de las sombras. Ana sintió que el mundo se desvanecía otra vez, el eco de la risa de Martín resonando en sus oídos. No hay salida, Ana. La voz de Martín se convirtió en un susurro siniestro mientras el caos se desataba a su alrededor. Esta noche, su verdadero rostro se revelará y lo que encuentren no les gustará nada. Mientras las sombras avanzaban, Ana se sintió atrapada entre el presente y un pasado que nunca había deseado enfrentar. La batalla por Lucas se tornó en una lucha contra el terror que acechaba en cada rincón de la oscura mansión. Y antes de que las sombras la absorbieran, solo una pregunta atormentaba su mente: ¿de quién eran esas sombras, realmente? Cuando el eco de su grito se desvaneció, la verdad comenzaba a aparecer. Estaban listos para recibirla. El aire se volvió denso y frío, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma, encerrando a Ana, Javier y las sombras en un abrazo que no prometía soltar. El eco de las risas macabras siguió reverberando mientras se sentía cada vez más impotente. Las figuras sombrías avanzaban, y Ana pudo distinguir sus rostros, cada uno reflejaba la angustia, el temor, la traición. Eran las máscaras de aquellos a quienes una vez había amado, amigos que ahora se convertían en sus peores enemigos. Lucas, gritó de nuevo, esta vez con más desesperación, pero su voz se ahogó en el sonido emergente de murmullos confusos y lamentos. El tiempo parecía ralentizarse, y el grosor del terror la envolvía como una tela pesada que no le permitía moverse ni respirar con facilidad. Javier, manteniendo un firme agarre en su mano, la miró con ojos quemados por el pánico. Ana, necesitamos pensar. Él tragó saliva, y el sudor corría por su frente como un río de ansiedad. Juntos. Solo así podremos salir de aquí. ¿Dónde está Lucas?
Ana exigió, su corazón palpitaba como un tambor de guerra resonando en su pecho. La ausencia de su amigo se volvía un vacío insoportable, y no podía permitirse dudar. Lo encontraremos, dijo Javier, su voz traía un destello de determinación que parecía contagiar el aire. Si el pasado de Martín está aquí, entonces el de nosotros también. Debemos usarlo en nuestra contra. Ana asintió, aunque una sombra de incertidumbre la carcomía. ¿Acaso su historia significaría algo más que dolor y heridas expuestas? Las risas de Martín parecían burlarse de ellos, como si supiera que cada decisión que tomaran solo los llevaría a la perdición. Cuando las figuras continuaron acercándose, Ana se dio cuenta de algo importante. Las sombras, son las versiones distorsionadas de nosotros mismos, murmuró, comprendiendo el peligro. Lo que hemos escondido, lo que hemos hecho, esta noche es sobre enfrentar la verdad. Eso es, gritó Javier, sus ojos iluminándose. Si sabemos cuál es nuestra verdad, podremos desmantelar esta ilusión. No tienen poder sobre nosotros si decidimos no ocultar más. Despojada de su miedo, Ana se sintió más fuerte. Era hora de enfrentar lo que había dejado atrás, de asumir lo que había pasado con Lucas y Martín. Y si eso podía liberarlos, lo haría sin dudar. Martín, llamó Ana, su voz resonando con un inesperado coraje. No puedo huir de mis errores, pero tampoco lo haré en esta oscuridad. Lucharemos. La risa de Martín cesó abruptamente, y una tensa quietud invadió la habitación. Las sombras empezaron a temblar, como si su propia existencia dependiera de las palabras de Ana. Sin embargo, no había tiempo para celebrar, el grito de Lucas volvió a resonar, esta vez más cercano, y un pánico renovado invadió a Ana. No dejaremos que te toque, exclamó Javier, mientras ambos se acercaban a la fuente del grito. La energía que los rodeaba era electrizante, como un trueno. Podían sentirlo, el pasado arremetiendo en contra de su presente, avanzaron, dejando que sus pasos resonaran entre los ecos de la oscuridad. De repente, un trueno desgarrador retumbó, sacudiendo las paredes de la mansión, y las luces comenzaron a parpadear como si la misma casa se hubiese vuelto consciente de su contenido perturbador. A lo lejos, Lucas apareció, su figura claramente desdibujada. «¡Ayuda!», gritó, pero con un tono que Ana apenas pudo distinguir entre el miedo y la desesperación. Y entonces, las sombras comenzaron a converger hacia él, más rápidas que un susurro en la oscuridad, cada uno lanzando lo que parecían ser manos heladas. No había tiempo para pensar, era el momento de actuar. «¡Salgamos de aquí!», Ana gritó, cuando la verdad ya no podía ser ignorada. Pero, ¿cuál sería el precio que tendrían que pagar para liberarse de esta pesadilla? Dallin las sombras, el camino hacia Lucas no era solo un simple rescate, era el momento para desenterrar la verdad que había mantenido cautiva su alma. Estaba preparada para lo que iban a descubrir, un nuevo grito resonó, «¡No dejes que te atrapen!». El eco de las palabras de Javier quedó suspendido en el aire, mientras la lucha por desatar su historia apenas comenzaba. Podrían enfrentarse al horror de su pasado, o el juego de Martín estaba destinado a culminar en su mayor derrota. La noche seguía siendo joven, pero las sombras estaban a sus pies. ¿Quién se revelaría primero, el monstruo o el héroe? Ana sintió como el aire se comprimía en su pecho, como un abrazo frío que la mantenía atrapada en la oscuridad. Los ecos de la risa se mezclaban con los gritos de Lucas, y cada paso que daba la acercaba más a un destino aterrador. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, formando figuras cada vez más inquietantes, sus ojos vacíos llenos de reproche. «¡Rápido!», gritó Javier, jalándola de la mano mientras el espacio se distorsionaba. «No podemos dejar que te alcancen». El sudor corría por su frente, pero Ana se sentía más viva que nunca. «Debemos enfrentar nuestro pasado, Javier. Lucas necesita que hagamos esto». Su voz temblaba, pero no era solo por miedo. Había un fuego dentro de ella, un deseo desesperado de confrontar a Martín, de liberarse de las cadenas que la mantenían prisionera. Las sombras comenzaron a murmurar en una cacofonía de voces de sus seres queridos perdidos. Ana cerró los ojos un momento, dejando que esos ecos la envolvieran. Las risas de la infancia, los susurros de secretos compartidos, la complicidad con Lucas, todo iba tomando forma. «Ana», gritó Javier, sacudiéndola del trance. «Mira». Abriendo los ojos, Ana se dio cuenta de que las sombras habían cambiado. Ahora eran figuras más nítidas, representaciones distorsionadas de los momentos en los que había fracasado. Ahí estaba Martín, imponente y burlesco, con una sonrisa cruel que encendía cada rincón de su dolor. «¿No ves, Ana?», exclamó Martín, su voz resonando como un trueno. «Todo esto es tu culpa. Cada sombra, cada risa, es el eco de tus decisiones. Nunca podrás escapar». Ana sintió que la rabia la invadía.
No tengo miedo de ti. Este lugar no tiene poder si decido enfrentar mis demonios. Las sombras titubearon, como si la verdad que profería pudiera resquebrajar sus muros. Javier, viendo la determinación en la mirada de Ana, agregó, la verdad siempre es un camino difícil, pero es lo único que puede liberarnos. Nuestro pasado no puede definirnos si decidimos aceptarlo. En ese momento, todo se detuvo. Las sombras la rodeaban, pero Ana vio algo más, eran fragmentos de su vida, las decisiones que había tomado. Con cada recuerdo que emergía, se sentía menos atrapada. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de miedo, sino de un profundo reconocimiento. Lo sé. He cometido errores, murmuró, su voz resonando con una mezcla de añoranza y redención. Pero también he amado, y tengo el poder de cambiarlo todo. Las risas de Martín se tornaron en gritos de furia. No puedes cambiar lo que eres, Ana. Eres un monstruo como los demás. Ana dio un paso hacia adelante. Soy más que mis errores. Cada caída me ha enseñado algo vital. No permitiré que me definas más. Las sombras temblaron y, por un instante, Ana sintió como las cadenas se rompían, cada fragmento de miedo que se desvanecía en la oscuridad. Javier se unió a ella, tomando su mano con fuerza. Vamos, juntos. Comenzaron a avanzar hacia Lucas, el grito de su amigo aún vibrando en el aire. La energía a su alrededor se volvió palpable, absorbiendo la incertidumbre. Pero, cuando llegaron a donde estaba su amigo, lo que vieron los dejó paralizados. Lucas estaba rodeado por una tormenta de sombras, y en su pecho un rostro conocido asomaba, el verdadero Martín. Su risa se había convertido en un eco burlón mientras un destello maligno iluminaba sus ojos. ¿Listos para jugar?, preguntó Martín, su voz sonando como un canto de sirena. Ana sintió que su corazón se detenía y su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué vas a hacerle?, demandó, el terror apretándole el pecho. Todo depende de ustedes. La verdad puede ser liberadora, pero también destructiva. ¿Qué elegirán, héroes o monstruos? Las sombras empezaron a rodear a Lucas, extendiendo sus garras hacia él. Ana sabía que el tiempo se agotaba. Tenían que decidir, confrontar a Martín y sus secretos, o dejar que todo se desmoronara. El precio a pagar iba a ser alto, pero cada paso los acercaba más a la verdad, y eso lo hacía inevitable. Estaría dispuesta a sacrificarlo todo por salvaguardar su amistad, Ana. Respiró hondo mientras la mirada de Javier le daba fuerzas. Vamos a pelear. Pero en su interior, un eco se repetía, ¿qué secretos estaban dispuestos a revelar para liberar a Lucas y a sus propias almas? Las sombras estaban listas. La batalla estaba a punto de comenzar y su final todavía era incierto. La presión aumentaba a medida que Ana y Javier se acercaban a Lucas, las sombras danzando con un ritmo frenético, como un respiro inquieto que presagiaba el caos. Lucas había sido siempre el pilar en el que Ana había apoyado sus sueños y sus miedos, pero ahora, ese mismo amigo estaba atrapado por la burla despiadada de Martín. Lucas, escúchame, gritó Ana, pero su voz parecía consumirla en el grito ensordecedor del tormentoso ambiente. Martín, con la misma sonrisa burlona, se erguía sobre su amigo como un titiritero que disfrutaba del sufrimiento de sus marionetas. Las garras de sombra tentaban, danzando alrededor de Lucas, buscando su vulnerabilidad. Javier apretó la mano de Ana, un refugio en medio de la tormenta. No, no podemos dejar que sucumba esto, dijo, el fuego en sus ojos reflejando el intenso compromiso que sentía por su amigo. Lo sé. Pero, ¿cómo podemos vencer algo que conoce todos nuestros secretos?, respondió Ana, su voz entrecortada, sintiendo el nudo en su garganta. Las sombras parecían alimentarse de su miedo, susurrando sus más oscuros pensamientos. Martín, como un eco del pasado, dijo, él te necesita, pero tú no puedes salvarlo si no enfrentas lo que eres y no te enfrentas a mí. La risa alta y helada del villano resonó entre las sombras, volviéndose cada vez más estruendosa mientras pulsaba la mente de Ana, trayendo recuerdos que desearía enterrar. Miente, gritó Javier. Ana es más fuerte de lo que crees. Ana sintió un poder inesperado en las palabras de Javier. Era verdad, había enfrentado retos antes. En momentos de soledad, había encontrado su voz y refugio en sus pasiones. No debía permitir que Martín la definiera. Miró fijamente a Lucas, quien luchaba por liberarse de la parálisis que lo mantenía atado. Lucas, ¿recuerda todos nuestros sueños?, dijo Ana, tratando de atravesar la neblina de sombras. Recuerda quiénes somos y por qué luchamos. Las sombras titubearon, la verdad comenzaba a romper su dominio. Pero Martín no se detendría tan fácil. ¿Qué sueños, Ana? Los que te hicieron romper con él. Él ya no confía en ti. Tu pasado es tu mayor enemigo.
Sus palabras eran dagas afiladas, dispuestas a herir. Basta, gritó Ana, frunciendo el ceño mientras su resolución se encendía. La verdad duele, sí, pero también sana. Y no permitiré que me controle más. Despertando del tormento, Lucas alzó la mirada hacia Ana, un fulgor de reconocimiento brotó en su ser. Las sombras se detuvieron por un instante, como si el poder de la verdad atemorizara su esencia oscura. Lucha, Lucas, exclamó Javier, mientras los engranajes de la lucha comenzaban a girar. Tú eres más fuerte que esto. La luz tenue de la esperanza brillaba entre las sombras. Ana dio un paso hacia Martín, quien aún se reía, pero esa risa comenzó a resquebrajarse al enfrentar la determinación de Ana. Nosotros elegimos ser héroes. Aunque eso signifique enfrentar nuestro dolor, juntos. Con un ímpetu renovado, ella y Javier unieron sus fuerzas, formando un escudo alrededor de Lucas. Las sombras comenzaron a ceder ante esa luz colectiva, pero el precio a pagar sería alto. Martín, dientes apretados, empezó a transformarse, su amenaza ahora palpable. Si la verdad saldrá a la luz, entonces que sea el horror más grande. El aire se hizo denso, el cielo en penumbra brillando con un resplandor antinatural mientras el caos se desataba a su alrededor. Ana sintió que su corazón latía al unísono con la batalla que enfrentaba. No solo luchaban por liberar a Lucas, sino por sobrevivir a sus propios demonios. Vamos, juntos, gritó Ana, y el trío avanzó entre sombras, desatando su fuerza interior. Sin embargo, con cada paso, la presencia de Martín se tornaba más amenazante. Ana sabía que la verdad que estaban a punto de desenterrar podría acabar con ellos, pero el camino hacia la libertad a menudo requiere estar dispuesto a sacrificar lo que más amas. Arriesgarse a perderlo todo estaba comenzando a parecer un precio menor que someterse al destino diseñado por un monstruo. Martín se rió, una risa que resonaba como un eco de la oscuridad mientras sus sombras se transformaban en garras más afiladas, listas para atacar. En ese instante, Ana se dio cuenta de que, aunque el verdadero enfrentamiento estaba aún por llegar, había algo en sus ojos que hablaba de una lucha aún más profunda. ¿Qué pasará si la verdad nos destruye?, preguntó una voz temblorosa en su pecho, mientras el aire se tornaba espeso, amenazando con tragarlos en su interior. La batalla apenas comenzaba, y algo dentro de Ana sabía que el desenlace quedaría marcado por decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. La pregunta flotaba en el aire como un susurro. ¿Estarían dispuestos a afrontar lo peor de ellos mismos para liberar a Lucas y a sus corazones del abismo? Eso quedaba por ver, pero la sombra de la verdad ya se acercaba más que nunca. El caos estalló cuando las garras de sombra se lanzaron hacia ellos, un torbellino de oscuridad dispuesta a arrastrarlos hacia un abismo del que sería casi imposible regresar. Ana, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones, tomó una decisión. Lucas, gritó, su voz resonando con poder. Debes luchar. Eres más de lo que Martín quiere que creas. Las sombras se abalanzaron, pero algo en la determinación de Ana comenzó a desestabilizarlas. Se detuvieron un instante, como si la luz de su verdad comenzara a quemar sus consorcios oscuros. Lucas, atrapado entre su pasado y su futuro, parecía recordar los momentos compartidos con Ana y Javier, esos en los que los sueños eran más grandes que el miedo. Cuando tú y yo soñamos juntos, podíamos conquistar el mundo, murmuró Lucas, su tono entremezclado con la lucha interna. Las sombras, ahora vacilantes, susurraban a su alrededor, como serpientes amenazantes que buscaban devorar su esencia. Pero Lucas estaba despertando. Su mirada se tornó en un faro de esperanza. Sí. Lucha, amigo, exclamó Javier, deshaciendo la parálisis que mantenía a Lucas como un prisionero. No permitas que te roben lo que eres. La luz de su apoyo iluminaba cada rincón oscuro de su espíritu. Martín, furioso por el poder que Ana y sus amigos comenzaban a reclamar, alzó los brazos. La verdad solo una ilusión, así como la esperanza, ladró, su voz envolviéndose en una carcajada desgarradora que reverberó en la atmósfera. No hay escape, el horror se avecina. El reino de sombras se agitó, tratando de atraerse unos a otros, como un océano tormentoso. Pero Ana avanzó, su corazón palpitando con fuerza, sintiendo que cada latido era un paso hacia la victoria. No puedes atar a alguien que ha despertado su verdad. Javier, al lado de Ana, se convirtió en una extensión de su valentía. Vamos, Lucas. No estamos solos, tú nunca has estado solo. Las sombras empezaron a arrugarse, como papel quemándose bajo el fuego. Lucas sintió una conexión renovada, como si los ecos de risas y promesas perdidas fueran el combustible necesario para encender su espíritu. No. No dejaré que esto me consuma, gritó, liberándose de las garras que lo mantenían atrapado. Así se habla, dijo Ana, una chispa en sus ojos.
Recuperemos lo que es nuestro. Al unísono, la energía de los tres fluyó como un río desbordado, sus almas entrelazándose frente a la tormenta desatada. Las sombras, antes firmes y desafiantes, empezaron a disolverse frente a esa luz intensa. Pero Martín, viendo su derrota acercarse, mutó su expresión. Si piensas que esto acaba aquí, estás equivocada, dijo, su voz transformándose en un susurro serpenteante. En un giro aterrador, agitó sus manos y una risa desquiciada resonó. De la oscuridad emergieron visiones del pasado de Ana, ecos de sus miedos más profundos, momentos de traición, decisiones que nunca soñó tomar. No, esto no es real, gritó Ana, pero el dolor de su recuerdo la golpeó como un puño en el estómago. La confusión invadía su mente. No puedes hacerme creer que aún me afecta. Es hora de que te enfrentes a ti misma, insistió Martín, sus garras alzándose, apretando el aire a su alrededor. Dime, Ana, ¿aceptarías organizar la boda de tu ex? ¿Seguirías adelante? Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Ana, pero en lugar de ceder, recordó el amor por su amigo y la luz que juntos podían encarnar. Esa no soy yo, respondió. El viento alrededor de ellos recolectó fuerza, como si el universo mismo se uniera a su grito de batalla. Libres de las sombras, avanzaron para hacer frente a su opresor, pero a medida que Martín comenzaba a desvanecerse, dejó caer una última frase que resonó como un gong en la oscuridad. El verdadero horror nunca ha estado en mí sino en ti. Ana sintió un escalofrío, un presagio helado que se adhirió a su piel. ¿Qué significaba realmente esa verdad? Y mientras la batalla parecía girar a su favor, el eco de Martín resonaba en su mente, dando forma a una inquietud que no se podía ignorar, la luz del alba apenas comenzaba a asomar, prometiendo esperanza, pero también presencia del pasado. ¿Qué tan lejos llegarías para proteger a los que amas? ¿Y a qué precio? La pregunta se convirtió en la sombra de su propia verdad, lista para surgir en el momento más inesperado. El camino hacia la liberación de Lucas no solo era una lucha contra un enemigo poderoso, sino también un viaje hacia el corazón de lo que Ana tenía que enfrentar en sí misma. La batalla apenas comenzaba, y algo oscilaba en el aire, profundo y palpable. Así, mientras la luz comenzaba a iluminar el horizonte, Ana se preparó para lo que vendría. Sus corazones latían con fuerza, pero la verdad aún acechaba, esperando el momento perfecto para revelarse. Nunca nos rendiremos, susurró, y la promesa vibró entre ellos, mientras la sombra del futuro se cernía sobre su destino. ¿Qué oscuridades aún tenían que afrontar? La noche se desvanecía mientras las luces temblorosas de la mansión comenzaban a apagarse lentamente, como si el lugar mismo estuviera respirando aliviado. Ana, Javier y Lucas se encontraban en el jardín en calma, tras la tormenta de terror que habían enfrentado. Tras las sombras de Martín, todo había cambiado, los ecos de sus verdades dolorosas comenzaban a desvanecerse, pero todavía quedaba un último eco en sus corazones. Estoy aquí, murmuró Lucas, el sudor brillando en su frente. Sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y confusión, como si estuviera volviendo de una pesadilla. Ana sintió que su pecho se expandía al ver a su amigo. ¿Te encontramos?, exclamó, abrazándolo con fuerza. Era un abrazo entrelazado de amor y un rayo de esperanza después de tanta oscuridad. Nunca más voy a dejar que esa sombra vuelva a separarnos. Ni a ti ni a nadie. Javier estudió a Lucas y luego a Ana, sintiendo la electricidad del momento. Lo que hemos enfrentado esta noche nos ha unido. Nunca olvidaremos lo que pasó, pero podemos comenzar de nuevo, juntos. Ya no más secretos. Su mirada era firme, buscando la fortaleza que ambos necesitaban para seguir adelante. La brisa fresca acarició sus rostros, llevando consigo los últimos vestigios de la tormenta emocional que habían atravesado. La luna aún iluminaba el jardín, recordándoles que la luz podía volver a brillar tras la oscuridad. Pero Ana sabía que no todo el camino estaba libre de espinas. ¿Y qué hay de Martín?, preguntó Lucas, la preocupación reflejada en su voz. Todavía está ahí fuera buscando su venganza. El grupo miró en dirección a la mansión, donde las sombras todavía parecían murmurar entre sí, como un eco persistente. No creo que haya terminado con nosotros, dijo Ana, la determinación en su voz. Pero esta vez, tenemos la ventaja. Conocemos sus debilidades. No podemos dejar que su juego nos controle. Con las luces de la fiesta aún parpadeando, Ana sintió una mezcla de miedo y esperanza. Habían ganado una batalla, pero la guerra contra sus propios miedos personales estaba justo al comienzo. Hay cosas que aún necesito enfrentar. Decisiones, mentiras, incluso lo que pasó con Javier. Sabes que no tengo ningún rencor. Pero sí quiero que hables, dijo Javier, apoyándose contra un árbol, buscando sentido en la conversación.
La única forma de seguir adelante es ser completamente honestos los unos con los otros. La noche se convirtió en un laboratorio de sus emociones, cada sentimiento reprimido empezó a salir a la luz. Ana respiró hondo, recogiendo valor. Acepté ayudar con la boda, porque pensé que así podría cerrar ese capítulo. Pero en realidad, sentí que me hundía. ¿Cómo podría desear ser parte de una celebración que no era mía? Era una forma de intentar avanzar, pero también de quedarte atrapada, comentó Lucas, su voz tranquila. El pasado es un peso, pero también puede ser liberador si nos enfrentamos a él. Tienes que dejar ir a Javier para poder avanzar. La mirada de Ana se posó sobre Javier, una poderosa mezcla de nostalgia y arrepentimiento le invadió. Siempre soñaba con un futuro contigo, pero eso no quiere decir que el presente esté determinado por ese sueño. ¿Qué piensas hacer?, preguntó él, un nudo en la garganta. No podía evitar sentir que sus posibilidades se estaban desvaneciendo de nuevo. Ana sonrió débilmente, dejando que la claridad de sus pensamientos emergiera. Creo que necesito centrarme en mí misma antes de pensar en cualquier otra cosa. Quiero saber quién soy sin importar las relaciones que me rodean. Eso es valiente, dijo Javier, aunque en su corazón sabía que sería doloroso para ambos. No puedes seguir atada a un pasado que ya no existe. Con un resplandor nuevo en sus ojos, Ana finalmente dejó caer la carga del pasado. Está bien, dejemos que el pasado ahí se quede. Vamos a vivir en el presente. La voz de Lucas interrumpió, casi desgarrando la atmósfera de calma que los envolvía. Necesitamos dejar este lugar. No es seguro y quizás Martín. Lo enfrentaremos si es necesario. Dijo Ana con un coraje renovado. No importa lo que venga, enfrentémoslo juntos. Sin mirar atrás, caminaron juntos, dejando la mansión y sus secretos atrás. Y aunque la noche aún guardaba ecos de los horrores que habían vivido, un nuevo amanecer se avecinaba, la luz del alba iluminaba su camino mientras continuaban hablando, riendo y compartiendo sus angustias, incluso sus sueños entrelazados de amistad y aventura. En ese camino, cada uno supo que no solo habían derrotado a un enemigo, sino que al hacerlo, también habían encontrado la fuerza colectiva para enfrentar tanto sus sombras individuales como las de su relación con los demás. Sus risas resonaron, empujando las sombras hacia el pasado, mientras se adentraban en un nuevo futuro lleno de posibilidades. Porque al final, el amor y la amistad eran el verdadero poder detrás de cada lucha, y Ana y sus amigos estaban listos para enfrentar lo que viniera. Juntos no dejemos que el pasado nos defina. Vamos a vivir el presente con valentía. Ahora, si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarme a seguir creando contenido. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Necesitas mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estar aquí en cada momento. Vamos, únete a esta aventura.